Seguimos con más información y hablamos a continuación sobre uno de los proyectos ganadores de intervenciones urbanas. Usted sabe que cada día, casi toda la semana, estamos revisando aquellos que no conocemos y que recién después de haberse postulado, presentado, es que podemos visibilizar el proyecto que traen. En este caso nos place recibir a una amiga que viene trabajando en el ámbito de la gestión desde hace muchísimo tiempo, nuestra querida Gaby, y al Toto, que ya lo conocemos porque es casero de la casa. Chicos, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo se junta un director de teatro con una gestora cultural? Bueno, hemos trabajado varias veces antes, Sí. por supuesto, porque yo soy productora y él es director y actor. Pero en este caso nos hemos juntado para el tema de formación de públicos, ¿no? Que Ya. es el proyecto que estamos presentando. Pero bueno, el proyecto es más grande, ¿no? El tema principal es la formación de públicos, pero tiene tres componentes, que son la investigación, la formación y la difusión. Ya. Y un poco se ha hecho visible, sobre todo por el tema del componente de difusión. Te cuento un poco sobre todo el antecedente, de Ya. dónde viene, que es un trabajo que hemos hecho con espacios culturales desde el año pasado, en el que nos hemos reunido para un poco entender por qué a algunos les va bien y a otros no tan bien. Y en ese intento hemos empezado a trabajar sus modelos de gestión. En este proceso formativo de modelos de gestión, bueno, los espacios han entendido de dónde vienen, cómo hacen para subsistir, pero sobre todo todos han llegado a la conclusión de que necesitaban formar públicos. Y es así que nace este proyecto que se llama FanLab, que es un laboratorio de audiencias en el que estamos trabajando desde el trabajo con el público. Hemos hecho un laboratorio en el que hemos juntado a 15 personas en la ciudad de La Paz y 15 personas en la ciudad de Santa Cruz para que puedan visitar los espacios y ayudarnos a hacer como un análisis de qué es lo que ellos perciben, cómo experimentan el proceso de asistir a estos espacios, pero además hemos aplicado varias encuestas y un trabajo, digamos, de investigación por debajo que nos va a arrojar datos, indicadores para que los espacios y la actividad cultural tenga más información sobre cómo la gente los está mirando, ¿no? Ya. En el ámbito, vamos a comenzar por el ámbito de la formación, porque bueno, la difusión como que es un poco más manejable, ¿no? En el ámbito de la formación, ¿nos estamos refiriendo a una formación que parte desde un proceso educativo? ¿Nos estamos refiriendo a una formación que parte desde un proceso de comprender cómo vive el público para yo entender en qué momento me incluyo dentro de su forma de vida? Es decir, ¿a qué nivel estamos hablando de formación? Hay muchas estrategias, ¿no?, que se han aplicado hasta ahora con respecto a lo que es formación de públicos y bueno, prácticamente lo que se intenta es, digamos que hay dos ángulos, ¿no? Uno es esta lógica de educar al público, ¿no? De pensar que el público es un receptor De pasivo, formato, sí. que hay que enseñarle cómo tiene que ver la actividad cultural, ¿no? Eso se escucha mucho y lo hemos discutido mucho con los creadores en estos talleres, con los espacios, y salía mucho eso, ¿no? Pero es que a mí, más que aumentar el público o tener mucha más cantidad de gente, yo quisiera que venga gente que sabe lo que está viniendo a ver o que aprecie lo que hago, ¿no? Y hay, digamos que lo que estamos planteando justamente en el proceso formativo es más bien entender que la audiencia no es solamente receptora, sino que es crítica y es analítica con lo que ve. Activa, digamos. Exacto. Claro. Entonces ahí es donde Toto entra en el proyecto y él puede explicar mejor. Para cuál es. activar algo. A ver. A ver, lo que estamos haciendo es un proceso de formación no formal. Ya. Hemos estado trabajando a partir de talleres con el enfoque más bien de hacer énfasis en el receptor. Hay toda una estética de la recepción que surge más o menos en la década de los 60, donde para hacer crítica te dicen no es necesario que te centres en una estética técnica, en una apreciación formal, que es lo que nos enseñan a los que estudiamos arte, sino que plantea que tú como público también tienes un criterio estético que está respaldado por todo lo que tú conoces. Entonces lo que estamos planteando con esta formación crítica es cómo tú desde tu experiencia de vida percibes esta obra de arte y cómo puedes hacer un análisis crítico, pero no desde la cuestión técnica o desde la parte formal, sino desde lo que tú recibes. Entonces, si digamos yo soy un psicólogo, tal vez puedo hacer una lectura desde mi perspectiva de psicoanalista de esta obra, o si yo soy historiador, puedo hacer una lectura histórica de esta obra, y eso es lo que nos interesa. No decirle al público, tú no sabes de arte, te voy a enseñar, sino decirle, tú sabes muchas cosas y en base a lo que tú sabes recibes una obra. Hay dos cosas ahí de lo que estás diciendo. La primera es el evitar
o el cómo evitar que el público se quede en el me gusta o no me gusta. Exacto. Y la segunda tiene que ver con el hecho de validar la palabra de todos. Es decir, si yo analizo una obra a través de mi experiencia, de mi aporte cultural, yo tengo que incluir todo lo que he visto, todo lo que me han enseñado, preceptos que tienen que ver con arte, que pueden tener que ver con matemática, con historia, pero eso implica que el público quiera pensar. ¿Qué hacemos con esas personas que van a ver una obra de teatro y no quieren pensar? No les interesa pensar lo que están viendo. Les interesa pasar el rato, divertirse y listo. Porque puede que algo de lo que le estén lanzando en esa propuesta le interpele y por tanto lo bloqueo porque no quiero pensar. ¿Cómo abordar desde ese tema, digamos? Hasta el momento no hay ningún indicador de que haya ese tipo de público, por ejemplo. O sea, porque no es lo que se imagina, ¿no? Sí, Que el público no quiere pensar. No hay ninguna persona que te pueda decir, con la que hemos podido interactuar, que no esté interactuando de alguna manera cuando ve o cuando está en un proceso de experiencia, de ver algo artístico, cultural, etcétera, ¿no? No hay, te podría decir eso, a mi manera de ver, no creo que haya una persona que realmente se siente o que disfrutar implique simplemente anular todos tus sentidos y dejar que te introduzcan. Quedarse pasiva, ¿no? Digamos. Claro. Yeah. Entonces, realmente no podría darte un indicador que haya mostrado que suceda eso, digamos. Eso es un buen aliciente para todos aquellos que creen que el público no quiere pensar, ¿no? Y que son totalmente pasivos. Claro, porque inicialmente cuando se empiezan a surgir estos primeros estudios de las más medias y la influencia de la televisión y todo ello, aparecía la idea de que la televisión idiotizaba a las personas que estaban frente a ella, ¿no? Y luego aparece esta contratelevisión que buscaba hacer pensar y aparecen otro tipo de canales, otro tipo de producciones. Sin embargo, con el teatro pasaba algo muy parecido. Cuando aparece el teatro, ¿no? Y aparece el cine luego, la historia era, bueno, el cine va a opacar el teatro va a desaparecer, lo mismo que ha pasado con las redes sociales y la publicación de libros, los libros van a desaparecer, y se ha demostrado que no es así, que son formas distintas de acceder a productos distintos. Y en realidad yo creo que lo que está pasando es todavía más allá, ¿no? Que es lo que se puede demostrar a través del proyecto en difusión, es que estos consumidores ya no solo entienden, reflexionan, reciben, sino que además se convierten en productores o reproductores o recreadores de lo que están viendo. Son llamados prosumidores, ¿no? Prosumidores, exactamente. Entonces, eso es lo que vemos en el sitio web de FanLab. Lo que podemos ver es cómo estas personas que están interactuando además crean nuevos productos alrededor de lo que ven, ¿no? Desde diferentes ángulos, desde su perspectiva. Hay gente muy creativa que realmente está elaborando con herramientas, ¿no? Audiovisuales. Hay otros que solamente dan su opinión o expresan lo que quieren decir. O comparten. O comparten. Sí. Y en este proceso de formación justamente esa es la parte final, ¿no? Primero, iremos más allá de esto está bien o esto está mal, porque eso ya en el arte hace rato que no se aplica. Sino la pregunta es tú desde quién eres, desde tu experiencia de vida, ¿cómo lees esta obra? Y después, ¿qué puedes producir tú para compartir tu lectura? Que pueden ser videos, pueden ser blogs, puede ser una comunidad que comparte la lectura que tiene de cierta obra de arte. Y es más bien esa dirección la que nosotros queremos impulsar. Haz una lectura crítica desde cualquier punto de vista que tengas y produce algo para generar más. Genial. Vamos a hablar de los datos, Gaby, ¿te parece? Dale. ¿Qué se ha arrojado hasta ahora? Son unos datos bien preliminares, como te decía, ¿no? Es importante entender que esto es un laboratorio y no es un trabajo de investigación científico todavía. No es un centro de encuestas. O sea, los datos que tenemos son de un grupo pequeño que creemos que sí refleja, ¿no? Una tendencia, pero el chiste es justamente que este proyecto crezca y que se convierta en un trabajo de investigación más serio y que sea científico y que sí podamos tener datos más grandes que nos refuercen. Y además abarcar todo el país, porque también es un reto conocer qué sucede en Potosí, qué sucede en Sucre. Nosotros como medio de comunicación nos enfrentamos a ese reto todo el tiempo porque decimos, salimos a nivel nacional, pero el que vive en Sucre quiere ver reflejado algo de sí en ese medio de comunicación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Vía Skype, llamada telefónica, algo tenemos que hacer para contactarnos, claro, y decirle a nuestro compañero de Sucre, oye, estamos contigo, sabemos que hay en el teatro, sabemos que tu agenda se mueve así. Es muy complicado, es muy difícil llegar. Y en un panorama tan diverso como el nuestro, claro, es bien complejo, sí. Sí, hay algunos datos que a ver, cuéntanos. Bueno, en realidad, digamos que para la primera parte de Lab, que es cuando hemos convocado a la gente, hemos hecho una primera encuesta, digamos, ¿no? Y digamos que los 3 o 4 datos interesantes que podríamos rescatar son el tema de, les hemos hecho la pregunta de ¿cuántas veces al mes asistes a una actividad cultural, ¿no?
Y bueno, un dato interesante era que más o menos el 60%, si no me equivoco, tienes ahí los datos, Sí, no los tenemos tengo, los gráficos por ahí. asisten de 1 a 4 veces al mes, ¿no? Que Una a es 4 veces al mes, prácticamente ¿ya? que la gente le dedica un fin de semana a la actividad cultural, ¿no? O sea, puede ir Ya. cada fin de semana a ver algo cultural. Y también queremos hacer el contraste porque hay una idea de que la gente va más al cine y no tiene problemas de consumir Claro, de gastar en pipocas, digamos. sí, que en ir a ver al teatro, ¿no? Entonces hemos hecho la pregunta contraste y en realidad nos hemos dado cuenta de que no, de que la gente va menos al cine porque declara mayor cantidad de gente ir 1 o 2, máximo 2 veces al mes al cine, ¿no? Gaby, Entonces, pero ¿qué hacemos con las cifras de las salas cuando se estrena Avenger? ¿Qué bueno, pero hacemos en ese claro, momento? bueno, el punto importante, digamos, cuando haces el análisis desde la audiencia es cómo Sí. ellos se están percibiendo. Claro, ¿no? es que una cosa es como tú te Claro, ves y otra o sea, cosa es lo que tú haces. Es lo mismo que pasaba con la televisión chatarra. Tú ves programas que tienen que ver con competencias, reality show, no veo. Y son los que más audiencia tienen. Entonces, Claro. ¿quién está diciendo? Sí, aquí yo creo que es súper importante entender esto, ¿no? O sea, cómo la gente asume su toma de decisión. Claro, Eso claro. es lo que uno tiene que Claro. agarrar Claro. para empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Después también les hemos hecho preguntas como qué tipo de actividades consumen más y salieron sobre todo conciertos, asistencia a galerías y al teatro también. Galerías con un 78%, conciertos con un 73% y al teatro con un 60%, ¿no? Ya, Que ok. son datos interesantes Sí, para claro. contrastar justamente lo que a veces pensamos. O sea, yo como productora, cuando me pongo a hacer un trabajo o una obra o trabajo con los creadores, surgen un montón de opiniones siempre al respecto. ¿Y cómo lanzamos? ¿Cuándo lanzamos? ¿Cada cuánto? La gente no va porque al mes debe gastar 60 pesos. ¿Cuánto cobramos por entrada? Claro. O no, la gente prefiere ir más a un concierto. Entonces, si hay ese concierto este mes, no programaremos Interesante. teatro, ¿no? Entonces, son para tener contrastes con esos datos y saber cómo la gente se define a ello, más allá de que contrastes con la realidad de las salas, que la verdad no difiere tanto. A veces creemos, pero yo siento que mucha gente siempre opina desde ti, ¿no? O sea, dicen, no, yo creo. Claro. Pero cuando ves los datos, los tienes ahí. Esa es la realidad, ¿no? Qué bien. La última pregunta que quiero hacerles, chicos, antes que se me vaya el tiempo, tiene que ver con los grupos etarios. Este tipo de análisis, ¿en qué tipo de grupos se han hecho? Porque eso es importantísimo para después, cuando termine la entrevista, yo voy a sacarla en Facebook, voy a decir, de 15 a 18 años van más al teatro, ¿no? Entonces, para que la gente se meta a ver la entrevista completa. A ver, Toto, ¿cómo lo has visto tú desde la experiencia de este proyecto? Pero, tenemos un espectro bien amplio, ¿no? Había, creo que la más joven tiene 15 años. 15 años, ya. ¿no? Y después tenemos también padres de familia que van a ver las obras acompañados de sus hijos. Entonces, es bien amplio el espectro. Y de todas formas, creo que lo importante es entender que esta es la primera etapa de un proyecto que plantea realmente tener datos que se puedan validar y que podamos decir esto es reflejo de una realidad nacional. De momento hemos tomado estos dos grupos, uno en Santa Cruz y uno en La Paz, para comenzar a diseñar una metodología de investigación que más adelante nos permitirá abordar ya todo el país con mayor cantidad de gente. De momento, como te digo, tenemos desde 15 años, que debe ser más o menos hasta 45, que son como los padres estos de familia que te cuento que van con los hijos a ver las obras. En la convocatoria lo que hemos pedido es ese rango, ¿no? Desde los 15 hasta los 65 hemos puesto, pero hemos tenido una respuesta máximo hasta 45 años, pero sí ha habido mucha más participación de chicos de 18 a 25 años, o sea, son los más interesados, digamos, en este tipo de Claro, actividades. son los más obviamente, activos, digamos, ¿no? sí. También. Y también por el tema de la producción de los videos, etcétera, ¿no? Genial. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar de esa cantidad una muestra de 15-15 con diferentes edades, ¿no? Entonces tenemos una muestra diversa de edades. ¿Y cómo entra a jugar acá el factor económico? Primero yo tenía la idea de entender si es que era un factor importante de segmentar. Entonces la manera que he encontrado es a través de la profesión o de la actividad, ¿no? Que nos han declarado. Entonces teníamos estudiantes, teníamos gente que trabaja en oficina, teníamos gente en los dos procesos, no sé, ¿no? O sea, un gran rasgo. Pero lo que conversábamos antes de venir con el Toto es que lo interesante del proyecto es que me ha demostrado que va más allá de esa segmentación, porque construir público y formar público es construir comunidad. Y cuando hemos entendido esa construcción de comunidad, nos hemos dado cuenta de que la gente no se relaciona solo por su edad, por su rango económico, por su participación etaria, digamos, ¿no? Sino se desarrolla alrededor de temas y de lo que los compromete sobre eso, ¿no? O sea,
hablar de comunidades y eso. Claro, digamos, de hecho, ¿no? ese ha sido uno de los quiebres que ha venido con la posmodernidad cuando hablamos de la creación de nichos, de una población fragmentada, que se reúne en nichos distintos y prácticamente, por ejemplo, cuando intentamos llevar un youtuber a la televisión, fracasa. Claro. No sale bien, y uno dice, ¿por qué? Si tiene más de 60 millones de seguidores, ¿no? Es que no es el mismo No va por público, ahí, no es el claro. mismo lenguaje, no es el mismo material, no va dirigido al mismo tipo de público. Entonces se empiezan a crear nichos, ¿no? Y son esos nichos los que finalmente nos dicen, bueno, a cuántas personas tenemos vinculadas a este tema, y evidentemente con las redes sociales tenemos a una persona que forma parte de 6 nichos. Entonces, Claro. en ese Eso momento, pasa, ¿cómo te pones a pensar sí. en una comunidad, en un público? Es muy difícil. Claro, es que el público en realidad hay que pensarlo así, Claro. en segmentos comunitarios Claro. que se reúnen alrededor de temas o de otro tipo de intereses que ya no tienen que ver ni con la edad, ni con Claro, se va el poder abriendo adquisitivo, el sí. espacio de análisis. Chicos, qué lindo proyecto, de verdad les felicito. Que, bueno, odio intervenciones urbanas. Sí, la De que verdad sí. es impresionante porque hasta este momento yo no había escuchado que había ese interés. Había escuchado todo el tiempo quejas y lloradera de los productores. No viene nadie, ¿no? La Mabel, quejamos en las redes sociales, no vienen al teatro. De hecho, yo soy una de las que no puede ir al teatro todo el tiempo y me siento siempre mal aquí frente a cámara, pero soy sincera al menos. Sin embargo, esto es interesante porque nos va a servir a todos, tanto al mismo público, a los productores, a los medios de comunicación, a los artistas, un poco para saber por dónde vamos y cuáles son las posibilidades que tenemos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ti por la Les invitación. agradezco, de verdad. Bueno, muy buen trabajo. Nuestra Gaby Sabelia con todo su chanchullo, así toda la información aquí dada para darnos. Puedes seguirlos a través de las redes sociales porque no solo aparecen los gestores de los espacios culturales, sino también el público que llega y vamos, que te encuentras público de diferentes edades. Es muy interesante lo que te cuentan y lo que se pueden abrir un poco ante la cámara cuando hablamos de propuestas culturales. FanLab directamente lo encuentra a través de la página de Facebook. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más.